Este mensaje y otro más le he titulado Cristianos de a pie. Tú eres un cristiano de a pie. Y yo también. ¿De dónde viene la expresión un ciudadano de a pie? Sabéis que se puso de moda, sobre todo en los mítines políticos, ¿no? Y cuando hablaban de la gente común y corriente, la gente normal. Eso es lo que significa un ciudadano de a pie. Bueno, viene de una antigua acepción que se refiere a un soldado que no va a caballo ni en carro. Por lo tanto, para su cometido tiene que ir a pie. Estamos hablando de la infantería. Un soldado de a pie era el grueso del ejército. La infantería era un soldado pues normal y corriente. Nosotros somos cristianos de a pie porque somos la infantería de Dios. Hemos amanecido con noticias que son realidades de España y de Europa, de nuestro continente. Por ejemplo, hemos amanecido con la realidad de que por primera vez nuestro presidente Pedro Sánchez no usa Biblia ni crucifijo para jurar su cargo. De hecho, ni siquiera ha jurado su cargo, ha prometido: prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente. Eso sí, con la Constitución no ha jurado, ha prometido. Es el 7º presidente de la democracia desde que entró Felipe VI. En 2014 se abrió la posibilidad de que el presidente jurara con o sin Biblia y crucifijo. Mariano Rajoy, en sus 2 ocasiones que juró cargo, él lo hizo con Biblia y crucifijo. Pero como sabemos, y lo ha declarado, Pedro Sánchez es ateo. Él ha jurado, ha prometido con la Constitución. Él es favorable a fortalecer la aconfesionalidad del Estado. Por mucho tiempo el Estado y la Iglesia han sido la misma cosa o han sido inseparables. Y eso creo que es saludable en una democracia, separación Estado-Iglesia. Y él es de esta idea: retirar la educación religiosa de los colegios públicos, revisar los acuerdos con el Vaticano, el concordato y otras cosas que vienen detrás de un pensamiento laico o detrás de un pensamiento ateo. Tenemos que estar preparados para probablemente que arrecie la batalla en contra de ciertos principios y valores de la vida que son defendidos por la palabra de Dios y que nos ha dejado el Creador. También por primera vez en España, según el estudio Laicismo en Cifras, por primera vez la mayoría de los jóvenes se autodefinen como no religiosos. Estamos hablando del 53% de los menores de 25 años, ellos no practican ninguna religión. Es un estudio de la Fundación Ferrer y Guardia. Sin embargo, y miren la diferencia, los mayores de 65 años, solo el 6% se declara no religioso. Aproximadamente el 94% tiene alguna confesión, se declara religioso. De los mayores de 65 años, pero de los menores de los 25 años para abajo, por primera vez en la historia de España, más de la mitad se autodefine como no religioso. Se trata de una nueva generación, la de este siglo XXI, que pues se asemeja más a lo que se vive en Europa, un agnosticismo que domina y que está creciendo a pasos agigantados: el ateísmo, el que me importismo, el agnosticismo. Miren qué dato este: desde 1996 ha habido un gran cambio en los matrimonios. ¿Por qué? Porque desde esa fecha para atrás, el 76% de los matrimonios eran religiosos.
Recuerdan que en España se decía que España era la reserva espiritual de Occidente, es decir, católica, apostólica y romana. Pero eso ha cambiado. Pues solamente hay que ver estas estadísticas. Hasta 1996, casi todo el mundo se casaba por la iglesia. Ahora, solamente un 27%. Solamente un 27%. Es un cambio total, radical. Además, en nuestro país, el 72% de los no religiosos apoya el aborto. El 79% de los ateos apoya el aborto. Claro, cuando se pierde el temor de Dios y ciertos principios de la palabra, automáticamente entra otro tipo de pensamiento. Un pensamiento liberal, un pensamiento humanista, en donde prima eso de que la mujer haga con su cuerpo lo que quiera y por lo tanto aborte, como si el bebé que está formándose fuera su cuerpo y no es una persona con sus propios derechos. Pero el hombre, cuando no tiene temor de Dios, en vez de sabio se vuelve necio. Pero es puro egoísmo, si te das cuenta. Por otra parte, también haz con tu vida lo que tú quieras. Ya se difuminan los límites y también el sentido, la noción de lo que es pecado y lo que no, y lo que es bueno y lo que no. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, en Europa, un 85% de las personas apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué no? ¿Y quién dice que no? Y eso también es la realidad que vemos aquí en España. De estos hijos nacidos en matrimonios no religiosos, pues vemos que de esos hijos nacidos en matrimonios no confesionales, abandonan la fe de sus padres. España es, según el Pew Research, el último estudio, el cuarto país que se está divorciando de una fe de sus padres o de la religión que ha sido histórica. Está rompiendo, está cortando las raíces cristianas. Es el cuarto país que está pasando esto con más fuerza. Ahora, les hablo un poquito de Europa para terminar este vistazo de estas realidades. En Europa ya no se cree prácticamente en la Biblia. Escuchen, Europa, que ha sido un continente, por una parte muy católico y por otra parte muy protestante, donde han habido avivamientos, donde han habido grandes predicadores, donde ha habido un mover de Dios. Pero en este siglo XXI la realidad es que se está abandonando la fe e incluso se está abandonando la fe no practicante. Es decir, eso de que yo creo pero no voy a misa, o yo creo pero no voy a ninguna iglesia, que igual pasa en países católicos como en países protestantes. Pues hasta eso se está abandonando y directamente agnóstico, ateo, no creo en el Dios de la Biblia. Lideran el ateísmo y el agnosticismo los países escandinavos, además de Holanda y de Bélgica. Supuestamente los países donde en el ranking de la felicidad están en las posiciones más elevadas. Pues hablamos de Noruega, Suecia, Finlandia, Holanda, Bélgica. Son de los países envidiables en cuanto a calidad de vida y en cuanto a felicidad. Pero es una felicidad sin Dios. No necesitamos a Dios para ser felices. Ahora tendríamos que ponernos a estudiar otras realidades, ciertas realidades como la de la tasa de suicidio y otras problemáticas, pero no es el momento. Según este Pew Research, ¿qué es lo que está pasando? Que los que se denominan cristianos, en su mayoría no practican su fe. Solo un 18% en Europa, ahora estoy hablando, asiste a una iglesia. Solamente un 18% asiste a una iglesia. Pero de esos que asisten, escuchen, de esos que asisten a la iglesia, han hecho el estudio también, preguntándoles por el aborto y preguntándoles por el matrimonio entre personas del mismo sexo. De los que van a la iglesia asiduamente, católicos o protestantes, el 52% está a favor del aborto.
y un 58% a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Voy a una iglesia cristiana, pero no tengo una fe bíblica. No creo la Biblia. O la ignoro directamente, creo que todo eso, lo importante es, yo no sé, tener una fe en un Dios bueno, papucho, que nos ama a todos, papi, y que no va a decir que algo está mal, porque Él comprende, porque Él sabe, etc. Así que nos quedamos con un 7% que va a una iglesia y que dice no al aborto o dice que la homosexualidad no es el diseño de Dios para la familia y para criar a los hijos. De ese 7%, ¿cuántos serán nacidos de nuevo, convertidos, que van a ir al cielo? Porque eso es otra historia. Puedes tener una fe, un asentimiento intelectual, y otra cosa es que de verdad haya nacido de nuevo y estés convertido. Así que, en definitiva, solo el 27% de los europeos declaran que creen en el Dios de la Biblia. De cada 10, ni 3 creen en el Dios de la Biblia. De cada 100, ni siquiera 30. Así que, pues, eso es el panorama que tenemos en Europa, donde Dios nos ha puesto a nosotros a servir, que está disminuyendo el sentimiento religioso. Las personas están decepcionadas con la religión. No creen en la Biblia, no creen en el Dios de la Biblia, no conocen muchos jóvenes ni siquiera lo que la Biblia tiene para enseñarle. Y muy pocos son los que asiduamente se reúnen y tienen un compromiso con una iglesia local. Pero Dios tiene un remanente en Europa. Y aquí estamos, en medio de este desierto de hielo. Aquí estamos. Nuestra fe no niega estas realidades, pero nuestra fe se remonta por encima de estas realidades. Y creemos que es un momento bueno para nosotros. Que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de religión. Y yo también. Y nosotros no estamos para llevar una religión. Necesita Europa. ¿Cuántos creen que Dios tiene un remanente en Europa? ¿Cuántos creen que Dios tiene todavía un pueblo por salvar en España? Oh, Dios ama España. Ama esta nación, lo ha mostrado de muchas formas. Dios ha hecho grandes cosas en España. El que tú estés aquí es una grande cosa. Cada uno de nosotros somos un milagro y un testimonio. Pero han habido oleadas de despertares, de mover de Dios histórico en España, que podríamos analizarlo, pero tampoco es el momento. Dios ha dejado España en su palabra. Pablo quería venir con el verdadero evangelio. Y no sabemos si llegó o no llegó, pero ha dejado este deseo allí para que nosotros creamos que el que movía a Pablo era el Espíritu Santo y que sigue queriendo hacer algo en toda la tierra, pero también en España. Aleluya. Dios tiene sus ojos puestos sobre este país. Ama este país. El que haya muchos inmigrantes aquí, ustedes son refuerzos de Dios. Ustedes han venido aquí a arder con el fuego del Espíritu Santo. Para que en ese desierto de hielo, de indiferencia, de ateísmo, de religiosidad en unos casos y en otros casos directamente agnosticismo o pasotismo, nosotros tenemos que ser un fuego encendido. Un fuego encendido. Nosotros tenemos que ser una zarza que arde y que no se consume. Si te das cuenta, lo único que necesitamos son dos cosas. El Evangelio de Jesús, que la palabra de Dios sigue convirtiendo y sigue salvando, y la creemos más que nunca. Yo no creo en elocuencia de hombre, yo no creo en buenas y bonitas ideas para salvar a nadie, para atraer a las multitudes. Yo creo que el único que puede revelarse una vida y convertirla es Dios a través de su bendito evangelio, a través de su palabra. Necesitamos predicar el evangelio de Jesucristo y hacerlo con el poder de Dios. Necesitamos ser investidos del poder de lo alto.
y que el poder de Dios, el poder de la resurrección se manifieste en nosotros. Mi casa tenía pues un poquito de todo, un poquito de religión y un poquito de búsqueda de New Age, moderna. Recuerdo los libros de Caballo de Troya en la estantería de mis padres, El tercer ojo, buscando con inquietudes, pero sin un compromiso. Sí, pues hemos nacido en España, somos católicos, pues como los demás, pero mis padres, lo primero que mi padre hizo, muy liberal él, cuando yo tenía unos 14 años, fue darme un preservativo y decir, hijo, cuídate. Y animarme, disfruta la vida, conoce el mundo, sé responsable, estudia, trabaja. Pues como la mayoría de las familias hoy en día, ¿sí o no? Es difícil una familia que hoy en día le dice a su hijo, hijo, sé virgen hasta que te cases. Estas cosas porque no se casan. Hijo, guárdate hasta que salgas de casa. No salen de casa. ¿No sabes la noticia de los padres que han demandado a su hijo de 30 años porque quieren que se vaya de la casa? Han ganado la demanda y ha salido con las maletas. Tú ves ahí la fotografía del hijo con las maletas. Los padres le han demandado para que se vaya de la casa. Porque muchos hijos dicen, este es el mejor hotel. Mami me cocina, me lava, llego cuando quiero, hago lo que quiero. Pero, ¿se imaginan? Hay pocas familias que tengan ya esos valores, esos principios. La mayoría de hijos, no hagas daño a los demás, intenta ganarte la vida, a ver si te jubilas bien. En vez del sueño americano, el sueño europeo, podríamos decir. Consigue cosas, realízate y disfruta todo lo que puedas, hijo, que a la tumba no te va a llevar nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una juventud así, que tiene prisas por conocer, por experimentar, que tiene una voracidad. Y así estaba yo también en mi adolescencia, como por delante de mi edad, para llenar mi vacío y conocer y experimentar. Pero la realidad es que mi familia estaba en bancarrota. Mis padres al borde del divorcio. Mi madre atada a la depresión. Mi padre, un hombre amargado que no sabía cómo sacar esa familia a flote en muchos sentidos. O sea, tenían su religión débilmente y tenían un montón de conceptos y de ideas de basura y de filosofía que se habían metido en su búsqueda. Pero nada de eso les hacía felices y era una respuesta para ellos. Y en ese momento llegó el poder de Dios. Llegó el evangelio para traer arrepentimiento, para traer un quebrantamiento, para traer una transformación en mis padres. Y vino el evangelio rompiendo cadenas, dejando la necesidad de pastillas, la depresión, los temores, el divorcio, dejando ese vacío existencial y llenándolo por el amor de Dios. Y en mi caso 3/4 de lo mismo, atado y lleno de complejos y lleno de infelicidad, me alcanza Cristo. Y su luz ahí me ilumina y ya yo digo, yo sé que no es la religión, no es la política, no son las filosofías. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese evangelio tiene poder. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ser una zarza que arde. Cada uno de nosotros, cristianos de a pie. La respuesta para Europa no está en los carros ni en los caballos. Está en la infantería. No esperemos métodos milagrosos. Aunque Dios puede salvar de muchas maneras, la solución no está en métodos. Ni en denominaciones ni en instituciones. No esperemos que vengan 4 ungidos iluminados con una gran carisma o gran revelación. No, hermanos míos. La respuesta para Europa y para España es una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo, enamorada de Dios, predicando sin temor, como profetas de este tiempo, quieran escuchar o no quieran escuchar. Yo sé que no van a querer escuchar, pero los que son de Dios escucharán la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces muchos no nos van a escuchar, se van incluso a burlar. Más que nunca ese pensamiento
racional, humanista. Si antes éramos despreciados porque todo lo que no es católico es secta y hay una ignorancia supina y entonces nos meten en el mismo saco que verdaderamente sectas perniciosas y teníamos que llevar ese escarnio. Ahora, ¿qué es lo que tienen que sufrir nuestros jóvenes en la universidad? Pero, qué ridículo eres. ¿Tú crees en Dios creador? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú no estás de acuerdo con esto, con lo otro? Y tienen que aguantar como esa burla y ese desprecio. Pero cuando somos despreciados en la tierra tenemos aplauso en el cielo. Y no tenemos que movernos de nuestra fe. Un teólogo, escritor también y misionero, estaba en la radio y le preguntan, se llamaba Leslie Newbigin. Y le preguntan, ¿es usted optimista o pesimista respecto al futuro de la iglesia? ¿Es usted optimista o pesimista? Y el tipo se toma 15 segundos de silencio en la radio. ¿Sabes lo que son 15 segundos de silencio en la radio? Ahora mismo predicando, imagínense. De repente se me ha fundido el aparato, se cortó la radio, le ha dado un ictus al predicador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es usted optimista o pesimista? Y el hombre no tenía la respuesta preparada, así que se quedó así, pensando. Y me imagino preguntándole al Espíritu Santo y la respuesta fue esta: no soy optimista ni pesimista. Jesucristo ha resucitado de los muertos. No importa lo que yo piense, mi fe es verdad. Jesucristo vive, la tumba está vacía, Él ha resucitado de los muertos. ¡Aleluya! Él es el único que salva, el único Salvador. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios no necesita que se convierta a Europa. No tengamos lástima de Dios. Europa necesita convertirse. Este continente necesita a Dios. Dios sigue siendo Dios. Igual que la luna sigue siendo luna aunque los perros le aúllen. Nada de eso le afecta. Dios sigue siendo Dios. Jesucristo ya ha hecho la obra. Ha muerto. Ha vencido el pecado. Él es el Salvador. Ha resucitado el tercer día y está a la diestra del Padre. Y cuando llegue el tiempo fijado, volverá por los suyos. Y esa es nuestra predicación, hermanos, a los hombres, que se arrepientan y crean el Evangelio. Que se arrepientan y crean en Jesucristo. Y predicamos la resurrección de los muertos. Él no fue un palabrero, Él no fue un pensador, Él no fue un filántropo. Él fue Dios hecho hombre, la evidencia de que hay un Dios que nos creó, que nos ama. Que fue como nadie y que resucitó al tercer día. Somos profetas para llevar este mensaje. Y para que los que crean, de verdad, crean de todo corazón. Y nos convirtamos en una infantería poderosa. Poderosa. Tú eres como en donde Dios te ha puesto. Eres el instrumento de Dios. Todo el reino de Dios está para respaldarte. No importa que no tengas un título de teología. No importa los años que lleves convertido. No importa que te sepan más o menos versículos de memoria. Tú eres su testigo. Tú eres su profeta. Tú eres el instrumento de Dios donde Dios te ha puesto. Probablemente yo no voy a poder llegar a tu familia. Ni otro pastor al hospital donde por circunstancias te vas a ver en una cama un día. O no voy a poder llegar a ese funeral, ese velatorio, porque ha fallecido un ser querido. Eres tú el instrumento de Dios para consolar. En el trabajo, en tu empresa o en la empresa en la que trabajas, yo no voy a poder estar allí 8 horas diarias, pero tú estás ahí 8 horas diarias para ser el instrumento de Dios, que otros hombres puedan ver algo en ti que arde.
que es el fuego de Dios. Es un Dios vivo y verdadero. No es que eres un religioso evangélico, no es que tienes un pensamiento X y lo defiendes de vez en cuando, no es que eres un fanático y andas por ahí dándole bibliazos a la gente. Tiene que verse el poder del amor de Dios, tiene que verse el poder de la santidad de Dios y tiene que verse el poder de la resurrección en ti. El poder de la resurrección en ti. La zarza ardía y volvía a arder. Es como que para arder tiene que haber combustión. Ardía. Y eso quiere decir que había una combustión. Se quemaba. Pero seguía ardiendo porque moría y resucitaba, moría y resucitaba, moría y resucitaba. Antes de venir aquí, un día estábamos adorando y el Señor me hizo ver, Juan Carlos, en la zarza estaba el mismo poder de la resurrección que la vara de Aarón, cuando esa vara muerta reverdece. Lo muerto resucita. Entonces nosotros no solamente hablamos de que la resurrección de Cristo es algo histórico y la anunciamos, es que el poder de la resurrección ha obrado en mí. El poder de la resurrección ha obrado en ti. Y se tiene que ver que tú eres débil como los demás, pero el poder de Dios te hace fuerte en tu debilidad. Que tú tendrías motivo de preocuparte como los demás, pero tienes paz. Ese es el poder de Dios. Que tú estabas atado, pero hoy eres libre. Ese es el poder de Dios. Que estás como marido siendo fiel a tu esposa cuando otros se van por ahí y hacen cualquier cosa y tú eres fiel a tu esposa en palabra, en pensamiento. Eso es el poder de Dios en mí. No es que yo sea mejor que tú, no es que yo de repente ahora ando por ahí como el monaguillo de turno. No, yo soy un pecador como tú. Y en mí está el mismo animal y las mismas pasiones desordenadas. Pero hay un Dios que vive en mí, que me hace vencer el pecado y me hace amar lo bueno. Es el Dios que tú necesitas, el poder de la resurrección en ti. Claro que soy una zarza débil, me equivoco también, pero aún el poder de la resurrección es para pedir perdón y saberme humillar. Entonces, ya no es solamente un Cristo que murió y resucitó, es que ha resucitado en mí y vive en mí y lo puedo mostrar en mi propia vida. ¡Aleluya! ¿Eres optimista o pesimista? Solo sé una cosa, que la tumba está vacía, que Cristo ha resucitado y para esta hora hemos llegado nosotros al reino. Somos el remanente de Dios en esta tierra. Y yo no sé tú, pero yo estoy entusiasmado por las personas que van a creer. Porque yo sé que Dios va a levantar un pueblo enamorado de Él, radical, apasionado por Él, verdaderos cristianos. Cuando es popular ser cristiano, hasta hay conversiones, digamos, superficiales, solamente por estar en un club, en un grupo, lucir bien. Pero cuando, hermano, somos despreciados, un tanto por ciento pequeño, y todo está yendo en dirección contraria y tú estás caminando en fe, Cristo vive, Dios es real, Él nos hizo, Él nos creó. Aunque hay una avalancha de gente que se está yendo hasta el infierno, tú estás por el camino estrecho, tú has entrado por la puerta estrecha y tú estás mirando para adelante. Hermano, eso es un cristiano de verdad. Tienes que creerlo de todo corazón. Nada te aparte de tu fe. Cristo vive, ha resucitado. Aleluya, vive en ti y vive en mí. Dele aplauso. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Estoy en el 20. ¿Dónde está el polemista, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, la zarza, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermano, gloria a Dios. Lo voy a leer de nuevo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Puedes cerrar conmigo los ojos y repetir: Señor, gracias que yo estoy en Cristo Jesús? Por tu gracia, por tu obra, por tu misericordia. No por mí mismo, por ti. Muchas gracias, Señor. Por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Di conmigo: tengo sabiduría. Más justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a España, a Europa, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con, dice, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano mío, creamos que somos su infantería, su ejército. Los cristianos de a pie, Dios nos quiere usar. Ahí en el lugar donde te ha puesto, quizás en el consultorio médico, estás tú con debilidad como los demás, y te pone el Señor a orar por alguien. No llame al pastor que ore. No pidas de repente, yo qué sé, que te haya ungido tal ministerio. No creas tonterías así, es más sencillo que todo eso. Tú eres el ejército de Dios. Tú eres el cristiano de a pie que Dios se va a usar. Bueno, vale que no soy un caballo o un carro, pero soy su infantería. Y Dios me tiene ahí. Ora por esa vida y créelo y espera el poder de Dios obrar. Espera el milagro de Dios. ¿Quién sabe si es el comienzo de una conversión, el comienzo de la salvación de una persona? Cuando estés para hablar a alguien, no confíes en la elocuencia de tus palabras. Pídele al Espíritu Santo, dones proféticos. Espíritu Santo, déjame ver el corazón. Espíritu Santo, dame la gracia que necesita esta vida, el amor tuyo, Señor, que necesita esta persona. Cree que, hermanos, tenemos lo que necesitamos, ya lo tenemos, que es su palabra y su Espíritu Santo en nuestra vida. Otra cosa es que nosotros seamos de los meros, de los cristianos de verdad, que entienden su hora, su llamado, su momento, y que están entregados. Así nos necesita Dios. Amén. Encendidos con el Espíritu Santo. El domingo que viene quiero seguir con esta palabra. No quiero extenderme más. Solamente pedirle a los facilitadores que vengan un momentito más para terminar juntos. Pero en esta tarde ya, ¿cómo se diría? A la 1:10, 1:12. Tarde. No hemos comido todavía. En esta mañana, quiero terminar
diciéndote algo que Dios me ha mostrado. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay dos profetas a los que se les llama carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Recuerdan quiénes fueron? Elías y Eliseo. Se les llama Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaba diciendo con eso? En este caso Eliseo se lo dice a Elías y el rey, creo que Joram, se lo dice, Eliseo se lo dice a Elías y el rey de Israel se lo dice a Eliseo cuando también va a morir. Tú eres el carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, tú eres el poder del ejército de Dios. Tú eres la respuesta. Elías, Eliseo, no te mueras, no te vayas, te necesitamos en la tierra porque tú eres tan fuerte como los carros y los caballos. Así se medía el poderío militar, con cuántos carros y cuánta caballería tenía un ejército. Esa era la fuerza que marcaba la diferencia. Y efectivamente Dios usó poderosamente a un Elías, a un Eliseo, a un Moisés, a un David y a tantos otros. Pero cuando llegan los días del Señor Jesucristo y Él envía a sus discípulos, ya no estamos en el tiempo de los carros y de los caballos, que los tiene el Señor, tiene sus carros y sus caballos. No sé si os estáis dando cuenta que estamos despidiendo a una generación que podríamos decir, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Un Billy Graham hace poco lo hemos despedido y ha ido a la morada celestial. Antes que él, David Wilkerson. Antes que él, el hermano Pablo. Antes que ellos, otros, nuestro propio pastor. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Estamos orando por Luis Palau porque está mayorcito y está luchando con el cáncer. No sé la última hora cómo andará, pero estaba ahí. Hombres que son de alguna manera referentes para nosotros y que el Señor los está recogiendo en el cielo. Pero el Señor, hermanos, está repartiendo el manto de esos siervos, está repartiéndolo y está poniendo en la iglesia una convicción de que es el tiempo del cuerpo. Es el tiempo de la infantería. Es el tiempo de los cristianos de a pie. Quizás tú y yo no somos carros de Israel y su gente de a caballo. Somos infantería. Somos el grueso del ejército. Pero la unción de Elías está sobre la iglesia. Una unción profética. El manto, la capacitación de Jesús está sobre la iglesia. Él nos capitanea. Aleluya. Y nosotros vamos detrás de Él. Un montón de anónimos, de gente cualquiera, como aquí en la definición. ¿Qué significa un ciudadano de a pie? Normal y corriente. Un cristiano normal y corriente. Pero yo quiero ser un cristiano normal del primer siglo. Y corriente del principio. Quiero ser un cristiano de a pie, pero un discípulo verdadero de Jesucristo. Amén. Pues es nuestro tiempo, mis hermanos. A partir de Jesús ya no es carros ni caballos, es el tiempo de la infantería. Y el domingo que viene hablamos más de eso, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Tenemos un desafío grande, Señor. Tenemos, aleluya, una tierra en la que nos has plantado como testigos tuyos. Tenemos, Señor, a nuestro alrededor un mundo que te da la espalda y al mismo tiempo tan necesitado de ti. Gracias porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gracias? Que por gracia tú nos has salvado, nos has rescatado y estamos en Cristo Jesús.
Gracias también que no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dado al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo me imagino cuando los apóstoles estaban viéndote subir al cielo. Estaban viéndote ir a la diestra del Padre. Ellos también quizás dijeron: carro de Israel y su gente de a caballo, se va el Maestro, se va nuestro ungido. Pero dijo el Señor: no os dejaré huérfanos, os voy a enviar al Paracletos, al Consolador, al Padre, os voy a enviar al Espíritu de adopción, por el que clamaréis: Abba, Padre. No os vais a quedar huérfanos, vais a quedaros, aleluya, bien cuidados, bien arropados. Os voy a dar mi unción para que seáis ungidos. Yo el Cristo, vosotros los ungidos. Os voy a dar mi mismo Espíritu para que sigáis mi obra en la tierra. Aleluya. Os envío así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros, mi gente, mis siervos, mis cristianos de a pie.